este tiempo de Cuaresma y preparados en este Viernes de Pasión para subir con Jesús a Jerusalén y acompañarle en el momento del amor extremo, ¿no? Cuando llegó el momento, nos dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y esto es lo que vamos a vivir en la próxima semana, la Semana Santa. Hay muchas maneras y muchas cosas que podríamos decir en este momento, pero quizás cuando ante el misterio uno se sobrecoge, las palabras que mejor expresan lo que se vive en Semana Santa, al menos yo lo creo así, es un texto que no está en el Evangelio, sí en el Nuevo Testamento, pero no en el Evangelio, y son unas palabras de San Pablo. San Pablo, como sabéis, es el gran enamorado de Jesús, ¿no? San Pablo, todos los apóstoles evidentemente lo fueron, pero San Pablo tiene algo especial. Para él la vida es Cristo, nos lo dice, y una ganancia el morir, ¿no? Y esa debería de ser la vida de todo cristiano, que nuestra vida sea solamente Cristo y una ganancia el morir. Y nos lo dice de esta manera, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Pero lo que era para mí ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. En estas palabras está sintetizado todo y toda la vida de un cristiano. San Pablo nos habla de conocerle a Él, del poder de su resurrección y de la comunión en sus padecimientos. Ahora vamos a centrarnos un poco en estas tres cosas, ¿no? Conocerle a Él. Conocerle a Él es la vida de cualquier cristiano, ¿no? El máximo conocimiento, la máxima sabiduría es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y al final, Él es nuestra Pascua y tiene que ser todo para nosotros. Jesús no es simplemente el Hijo de Dios, que lo es. Jesús no es simplemente nuestro Salvador, nuestro Redentor, que lo es. Jesús para un cristiano tiene que ser todo, porque un cristiano es el que es en Cristo, el que vive en Cristo y el que vive de Cristo. Si a un cristiano le quitan a Cristo, ya no es cristiano, no sabemos en qué quedaría. Pero ser cristiano es ser Cristo, ser en Cristo, vivir en Cristo, es una identidad. Jesucristo para un cristiano tiene que ser absolutamente todo. San Ignacio de Antioquía utiliza una expresión preciosa, bellísima, que define esto. Dice: Jesucristo, nuestra vida inseparable. Jesucristo tiene que ser para un cristiano eso. Su vida inseparable. Jesucristo tiene que ser consustancial al bautizado. De hecho, ser bautizado es eso, ser injertado en la vida de Cristo. No podemos vivir sin Cristo. Podemos tener vida biológica, pero vida espiritual, vida auténtica, vida interior, vida en el espíritu, vida espiritual, vida no física, vida que trasciende lo físico y lo material. Un cristiano solamente la puede tener en Cristo. Porque ser cristiano no es simplemente adoptar una manera de vivir en la cual pues, se asume un código moral, una serie de costumbres, de ritos propios, de prácticas religiosas. Eso no es ser cristiano.
Eso es practicar una religión. Ser cristiano es vivir en Jesucristo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Vivir, existir en Jesucristo, para que cuando llegue el momento, nuestra muerte, que nos va a llegar a todos, sea en Jesucristo. Y como dice el mismo San Pablo, si morimos con Él, viviremos con Él. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Pero no vamos a morir con Él si habitualmente no vivimos con Él. O sea, hay cosas que nos improvisan. No pensemos que cuando nos llegue la hora de la muerte, para Dios nada es imposible, podría ser. Pero para la generalidad de los que estamos por aquí, lo normal es que vivamos con Él, muramos con Él y resucitemos con Él. Esa va a ser nuestra verdadera Pascua, nuestra Pascua auténtica, no la que vamos a vivir esta semana que viene. Esta semana que viene va a ser un reflejo pálido de nuestra Pascua definitiva. Y como os digo, nos improvisa. Toda nuestra vida tiene que ser Pascua, pasar por la vida con Cristo, vivir con Cristo para cuando llegue el momento morir con Él y resucitar con Él. En Semana Santa, de alguna manera, en el Santo Triduo Pascual recordamos esto, pero no nos va a servir para improvisar después, sino para refrescarlo y tenerlo presente, como lo estamos haciendo en esta tarde. Volver a caer en la cuenta de que si somos cristianos tenemos que vivir en Cristo para realizar nuestra Pascua a la otra vida, nuestra Pascua definitiva, que es la muerte con Él y resucitar con Él. Este es el conocimiento del que habla Pablo, conocerle a Él y el poder de su resurrección. Pero este conocimiento es tarea de toda la vida. No es, por poner un ejemplo, algo que está ahí, me lo aprendo, lo asimilo, hago un examen y ya. Esto sirve para estudiar una carrera, sirve para conocimientos humanos. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor, no es algo que se conoce simplemente intelectualmente, del que hacemos un examen y ya aprobados. Eso puede servir para otra cosa, para ser arquitecto, médico, sociólogo, historiador, pero para ser cristiano es un conocimiento que no se agota, porque nunca vamos a llegar al fondo del conocimiento de Cristo Jesús. Iremos profundizando y ahondando cada vez más y más en Él, asistidos por el Espíritu Santo, pero nunca vamos a llegar al fondo del conocimiento de Cristo Jesús en esta vida. Solamente le conoceremos después de la muerte, sin velos, sin trabas. En la otra vida conoceremos como somos conocidos por Dios, con la misma capacidad, sin ninguna limitación ya. Aquí tenemos que ir caminando y tratar de ir conociéndole cada vez más y más y más. Y la otra gran cosa de la que nos habla el apóstol es el poder de su resurrección. El poder de la resurrección de Cristo tampoco lo vamos a conocer en plenitud aquí porque no llegamos. Para conocer el poder de su resurrección tenemos que morir previamente y resucitar. Otra cosa es que también nos dice San Pablo que cada día morimos y cada día vamos abriéndonos más a la resurrección, más a la vida, ¿no? Pero el poder verdadero de la resurrección de Cristo, no el poder verdadero, el poder pleno de la resurrección de Cristo, no tenemos capacidad de conocerlo aquí, sino de empezar a conocerlo y de ir barruntándolo. Y la gran cosa que no entendemos, porque de este texto paulino a mí muchas veces me han venido con la objeción, la comunión con sus padecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que ser cristiano es abonarse a vivir toda la vida sufriendo. Que ser cristiano es apuntarse a una cosa tremenda en la cual tienes que estar toda la vida fastidiado para después poder gozar de Dios. Pues vaya plano, ¿no? No, así planteado así no apetece mucho. Digo, hombre, a mí tampoco. Tal y como me lo estáis contando, yo tampoco, ¿no? No. Ser cristiano no es abogarse, no es apuntarse a estar toda la vida sufriendo o pasándolo mal. No. Ser cristiano es
aprender de Jesucristo cómo se vive, cómo se ama y cómo se sufre. Porque cuando Él se hizo hombre, aceptó todo, a excepción del pecado, todo lo que supone de verdad ser humano. Y ser humano y pasar por esta vida supone, entre otras cosas, sufrir. Y negar esto, pues es una locura, es una obcecación. Porque contadme, buscadme a alguien, y si lo buscáis yo encantada y me descubro, pero es que no lo vais a encontrar. Buscadme una sola persona, un solo ser humano que haya pasado por esta vida sin sufrir nunca. No existe. Todos, por una circunstancia, por otra, en un momento, en otro, más, menos, todos hemos sufrido y sufrimos, porque es parte de la vida y de la condición humana el sufrimiento. Y es un signo de madurez necesario asumirlo y aceptarlo con paz. Es que yo no quiero sufrir. Hay gente que te dice esto, ¿no? Pues hombre, querer, yo tampoco. Pero es así. O sea, ponerse en plan pataleo, diciendo yo no quiero sufrir, pues me parece, vamos, de un infantilismo impresionante. Hay gente que lo hace, pero me parece muy lamentable. La vida es así y parte de nuestra vida implica asumir y aceptar el dolor. Esto es así. Que no nos gusta a ninguno, pero es que es así. Entonces, ante la vida y la realidad que es así, vamos a ver cómo podemos asumir el sufrimiento inherente a esta vida sin que ello signifique ser infelices. Sufrir es una cosa y ser feliz es otra. Sufrir es una cosa y ser infeliz es otra. Jesucristo sufrió y fue el ser humano más feliz porque fue el ser humano más pleno, más lleno de Dios y más lleno de amor. Lo que nos hace felices es el amor, la capacidad de amar y de ser amados. Sobre todo, orientar nuestro egoísmo natural, que forma también parte de la vida, y esa es la fuente de todos los sufrimientos, hacia Jesucristo y aprender a vivir amando y dándonos y adelantando y anteponiendo siempre a Dios y a los demás, a nosotros mismos. Esto cuando lo cuento así, la gente me mira raro y dice, ¿pero cómo vas a ser feliz poniendo a todos los demás por delante? Si yo quiero ser la primera, la única y la estupenda, pues es que ese es el problema. Y esa es la fuente de la infelicidad. El anteponernos a nosotros antes que a Dios y a los demás. Para ser felices en esta vida, el orden correcto es Dios, los demás y al final del todo, yo. Tristemente solemos invertir los términos, vamos a poner yo lo primero y a partir de ahí ya las cosas empiezan mal. Ahí empiezan los verdaderos padecimientos, el verdadero sufrimiento que genera infelicidad. Porque el resto de sufrimientos que aparecen en la vida, de índole diversa, enfermedades, desgracias, situaciones, muchas cosas que pueden aparecer en la vida. Cada uno de los que estáis aquí tiene sus propios sufrimientos y todos tenemos alguno. Y si alguno dice lo contrario, está mintiendo. Bueno, pues todos esos sufrimientos duelen, pero no nos impiden ser felices. Lo que nos impide ser felices es el egoísmo. Si al sufrimiento que tengas le añades tu dosis de egoísmo, entonces adiós. Porque entonces el sufrimiento se convierte de verdad en algo insoportable. Mientras que el sufrimiento aceptado y asumido con amor y en paz es perfectamente superable, se puede sobrellevar y no nos impide ser felices. Y esto sí lo puedo decir desde la experiencia personal, porque una ya ha vivido muchas cosas y ha sufrido y sufre en la vida. Yo sufro porque soy un ser humano y en mi vida hay cosas y circunstancias que suponen sufrimiento. Esto que os estoy diciendo es lo normal. La persona que dice que en su vida no sufre nunca,
o está mintiendo o vive en los mundos de Yuppie. O sea, no vive en la vida real. Pero eso no te impide ser feliz. Lo que nos impide ser feliz es el egoísmo. Por eso, cuando Pablo dice la comunión con sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, ¿qué quiere decir Pablo? La comunión con los padecimientos de Jesús. A ver, cuando leemos esto, ha habido gente que cuando le preguntaba, ¿esto a ti qué te sugiere? Inmediatamente se sitúa en el modo Semana Santa y en modo Vía Crucis. No, es que los padecimientos de Jesús hoy, ahora, en este momento, no es lo que históricamente sucedió en Palestina en el año 30, la pasión cruenta de nuestro Señor. Eso fue histórico, fue real, sucedió en un momento y en un lugar. Los padecimientos de Jesús hoy, ¿cuáles son? Entonces, ¿Jesús padeció? Y sí, lo dice aquí San Pablo. Hay gente que dice que Dios no sufre ya. No. Teológicamente es demostrable y mirando la Escritura también, lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3. La comunión con sus padecimientos. ¿Cuáles son los padecimientos de Jesús hoy? ¿Qué es lo que le duele a él para poder yo entrar en comunión con esos padecimientos? Pues mirad, Jesucristo hoy está vivo, resucitado y glorioso, sentado a la derecha del Padre. Esto es real. Pero Jesucristo hoy también está vivo y resucitado en cada sagrario, en la Eucaristía. Y ahí es principalmente donde Jesús padece. Si lo pensamos despacio y entramos en el misterio de la Eucaristía, en la presencia real de Jesús en cada sagrario del mundo, y si es presencia real quiere decir que está ahí con toda su humanidad, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está entero, el Hijo de Dios. Quiere decir que su corazón también está ahí y que su corazón está vivo, resucitado y palpitante, con toda la riqueza que supone un corazón humano, con todo lo que supone de sensibilidad. Está ahí, en cada sagrario del mundo. Y nosotros, sí, decimos, el Señor está en el sagrario, pero no nos paramos a pensar despacio. Casi nadie se para, ¿eh? Muchas veces a las monjas también se nos nubla un poco y tenemos que estar continuamente renovando eso. Lo que supone de verdad que Él esté ahí. Y pasamos de largo, ni nos acordamos, ni nos acercamos. Está ahí y no está durmiendo una siesta. Está vivo y atento a cada uno de nosotros, esperando, como espera cualquier corazón que ama a alguien, pendiente de nosotros, de lo que le decimos, de nuestros silencios, de nuestras preocupaciones, de nuestros agobios, de nuestras alegrías. Él no está ahí de adorno ni pasivo. Está de verdad porque ha querido estar, asumiendo la posibilidad, que tristemente sucede tantas veces, de que no nos enteremos de mucho, de que pasemos de largo, esto en el mejor de los casos. En el peor es cuando ya llegan, roban un sagrario y, en fin, se monta la que se monta, ¿no? Pero, no, hombre, nosotros sacrilegios de este tipo, gracias a Dios, pues de momento no cometemos. Pero ¿cuántas veces pasamos de largo? No nos enteramos, no nos detenemos, le ignoramos. Sí, yo sé que el Señor está, a lo mejor paso corriendo, hago la genuflexión a toda pastilla, porque paso, porque sí, porque yo sé que... Pero de verdad, ¿cuándo me paro a estar con Él y a darle eso que le espera, que es mi intimidad? O sea, Él se ha quedado ahí para intimar conmigo, esto se dice rápido, pero es Dios, ¿eh? Dios, aquel que los israelitas no se atreven a nombrar, de pronto se hace hombre y de pronto vive en este mundo y luego ya muere, resucita, asciende al cielo, fenomenal, estupendo. Pero es que no ha acabado ahí la cosa, es que Él sigue aquí. Y la comunión con sus padecimientos es entrar en el dolor de Jesús cuando le ignoramos. Quizás el mayor padecimiento de Jesús es ese,
El tener un corazón que hoy día ama, nos quiere, nos busca, nos desea lo mejor, quiere estar con nosotros y nosotros, vamos, el 99,9, en el 9% de la población no se entera. Y los que nos enteramos un poco más, se nos va también la especie, se nos olvida, se nos nubla. Y qué poco tiempo le dedicamos al Señor en la Eucaristía, simplemente a acompañarlo. El jueves pasado celebramos el primer centenario de la muerte de San Francisco Marto, el pastorcito de Fátima, uno de los 3 videntes, está canonizado. Y este niño recibió una gracia de Dios, claro, evidentemente, una gracia del Espíritu Santo, en que su mayor preocupación era acompañar a Jesús escondido, decía él, consolar a Jesús que está muy solo. Fue un poco como su vocación personal, ¿no? Dentro de todo lo que la Virgen les mostró y les reveló. Lo que más tocaba a Francisco era pensar que Jesús estaba solo en el sagrario, olvidado y triste, ¿no? Y yo decía, que, bueno, lo que es la gracia de Dios, ¿no? Este niño estaba tocado por la gracia de una manera especial. Lo que es que él comprendiera y experimentara eso. Y Francisco vivió la comunión con los padecimientos de Jesús, porque el mayor dolor de Francisco era ver a Jesús solo y olvidado en los sagrarios. Y él echaba horas y horas, todas las que podía, acompañando a Jesús escondido, decía él. No recuerdo muy bien uno de los mensajes que él recibió, pero una visión, una iluminación, pero a él le quedó claro y grabado en el corazón que Jesús estaba solo y llamaba que hubiera almas que le acompañaran, ¿no? Y le suavizaran esa pena. Esa es la comunión con los padecimientos de Cristo hoy, ¿no? El mayor dolor de Jesucristo hoy es tener un corazón, estar vivo, principalmente en la Eucaristía. Bueno, no principalmente, me estoy expresando mal. Real y verdaderamente en la Eucaristía, en cada sagrario del mundo, y que no le recibamos. Una vez más, Él viene a los suyos y los suyos no le reciben. Él viene a cada uno de nosotros y no le recibimos, no le abrimos nuestra intimidad cuando Él se ha quedado en el sagrario para intimar con nosotros. Y este no ser recibido es uno de los padecimientos grandes de Jesucristo hoy. Es verdad que todos los que están alejados le duelen, le dolemos todos porque nos quiere a todos y el amor duele, ¿no? Le duelen los que están alejados, le duelen los que no aceptan la redención, le duelen todo, pero de manera especial le dolemos los que vivimos en su gracia, comulgamos con frecuencia, pero al final le dejamos solo. Los que tenemos que tener una relación, pero a veces superficial, no le abrimos el corazón, no le damos la intimidad. El mayor padecimiento de Jesucristo hoy es su amor, el amor que nos tiene y tantas veces no es correspondido. Y la comunión a la que estamos llamados es esa, la comunión con sus padecimientos, el sentir el dolor del amor. El amor, cuando se habla del amor, el amor muchas veces se vende como una cosa estupenda, idílica, maravillosa. No, no nos engañemos. El amor, si es verdadero, nos hace frágiles, pequeños, pobres. Nos deja a la intemperie, desprotegidos. Y si de verdad es verdadero amor, duele. Santa Teresa de Calcuta decía que tenemos que amar hasta que nos duela. Si no nos duele, no sé, será un sentimiento bonito, será una ilusión, será un fervorín, pero no es amor verdadero. El amor verdadero duele y traspasa el corazón, nos hace pobres, nos hace humildes, nos hace cercanos, nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos por mucho que nos duela y a sacar a los demás adelante, a anteponerlos a todos, a nosotros mismos.
Y esa es la vida de Jesús hoy. Y esos son sus padecimientos actuales. Y es lo que dice San Pablo, ¿no? Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, hasta hacernos semejantes a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hacernos semejantes a Él en su muerte. Amar hasta tal punto que entreguemos la vida. Evidentemente, a nosotros no se nos va a pedir entregar la vida de una manera cruenta. No tiene pinta de que nos vayan a cortar la cabeza, ni a fusilarnos, ni a nada de esto. Pero hay que entregar la vida día a día y dejar que nos despojen de todo. Morir poco a poco. Cada día muero, dice también San Pablo. Quotidie morior. Cada día muero un poquito. Ir muriendo a nosotros mismos para que la vida de Cristo sea en los demás. Hasta el punto de asemejarnos a Él. O sea, yo estoy dispuesta a dar mi vida, a entregar mi vida, a perder de mis derechos, porque lo de los derechos, nos sentimos con derecho a todo, ¿no? Para que los demás tengan luz y tengan la vida de Cristo. Estoy dispuesta a unirme a Él en su padecimiento de amor, en su deseo de amar y de que todos perciban o reciban, no, recibir no es la palabra, capten o acojan o conozcan el amor de Jesucristo. Yo estoy dispuesta a dar la vida por eso, porque esa es la vida de Jesús ahora. Que conozcan al que le ha enviado, que conozcamos al Padre, ¿no? Yo estoy dispuesta a empeñarme en todo, a unirme en comunión a la vida de Jesús, a los padecimientos actuales de Jesús, a la soledad de Jesús, la incomprensión de Jesús, el abandono de Jesús, hacerlo mío, vivirlo como propio y jugarme algo por Él. ¿Estoy dispuesta a eso o voy a quedarme en una dorada medianía y voy a ser un cristiano de misa, de domingo y de cumplir todo lo que es de obligado cumplimiento, pero sin comprometerme a más? Porque entonces puedo ser católica, apostólica, romana y una buena católica, pero nunca seré cristiana si yo no me uno de verdad a Jesucristo. Y ser católico, apostólico, romano, si uno no es cristiano, es bastante absurdo, porque yo soy cristiana, católica, apostólica, romana. Y a veces nos quedamos solamente en lo que es de obligado cumplimiento. Pero no nos mojamos en más, no nos comprometemos a más, no llegamos a la comunión con los padecimientos de Jesús. Y es lo que yo creo que es más importante, ¿no? Y con esta intención, con esta idea, con este planteamiento, leyendo este texto de Filipenses capítulo 3, todo el capítulo 3 es hermoso, ¿no? Pero sobre todo este párrafo, a partir del versículo 7, yo creo que es la mejor preparación para vivir el Santo Triduo Pascual, ¿no? Para de verdad unirnos a Jesús.